Mi nombre es Vladimiro Vázquez y pastoreo Visión de Fe en Guatemala. Hemos entendido, a través del estudio de la Escritura, que el Evangelio es el anuncio de aquel que es bueno y por ende la revelación de toda la Escritura. Hacemos el esfuerzo de conectarlo desde su lengua, mentalidad original y para ello presentamos este video a usted, esperando que Dios le ayude a crecer espiritualmente y a conectar lo que verdaderamente los apóstoles dijeron en el primer siglo. Que Dios lo bendiga, que esté muy bien. Hasta pronto. Uno. Me da muchísima alegría darle la bienvenida al estudio 54 de Apocalipsis. Hoy queremos hablar un poquito acerca de la resurrección y el reinado, o quizás más puede ser de la resurrección y la impartición de justicia. Y vamos a ver en el capítulo 20, a partir del versículo 4 al versículo 9. Pero como es mi costumbre, me gusta hacer siempre un desarrollo para que nos podamos conectar con el estudio anterior y así tener un poco de contexto. En el estudio pasado hablábamos sobre los 1000 años y nos apartamos de la idea tradicional del milenio y vimos que aunque los 1000 años pueden ser literales, por supuesto, también arrojaban un simbolismo de los años de la Escritura, es decir, los años de la Torá, fue como yo les llamé. Ahora, yo quiero ser muy enfático en resaltar esto. Puede que los 1000 años sean literales, puede que no, pero para respetar la simbología del libro, lo más correcto es verlo como los años de la Torá, los años de la Escritura. En estos años, en primer lugar, Dios ataría, o un ángel de Dios ataría al Satán, él no podría engañar a las naciones y entonces se estaría enseñando, cumpliendo las promesas, pero también la otra parte, que es la que empezaremos a ver ahora. Empezaría un reinado de algunas personas que ya vamos a ver quiénes son. Ahora, es importante resaltar que a través del libro hemos encontrado un simbolismo muy claro, un simbolismo que se puede conectar a la escritura en cualquier momento. Y decimos que el simbolismo y la alegoría no son lo mismo. Nosotros no alegorizamos con lo que pensamos, no alegorizamos con lo que entendemos, sino que entendemos que el simbolismo va de un evento simbólico, a llamarlo así, a resaltar un evento que por medio de un símbolo se va a resaltar un evento literal, tangible, algo que definitivamente va a ocurrir. Mientras que la alegoría, que también las hay en la Biblia, tiene otro sentido, pero el libro de Apocalipsis no se lo puede alegorizar porque entonces se puede perder uno. Por lo tanto, en primer lugar es importante conectar la diferencia entre una simbología y una alegoría. Y en segundo lugar es importante que conectemos que el símbolo tiene una conexión bíblica, pero que está hablando de algún otro evento que es puntual, que es literal y que es tangible. Vamos con esta pequeña introducción entonces a tomar la lectura desde el capítulo 4. Leemos y dice así. Entonces vi tronos donde se sentaron los que recibieron autoridad para juzgar. Vi también las gargantas, las almas, dice la traducción, de los que habían sido decapitados, pero es que las almas no se pueden decapitar, por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. No habían adorado a la bestia ni a su imagen. Tampoco se habían dejado poner su marca en la frente ni en la mano. Volvieron a vivir y reinaron con Cristo los años de la Torá, los 1000 años. Y este versículo nos arroja mucha información que necesita que hagamos un desarrollo importante. En primer lugar, Satanás está encadenado ahora y se nos narra tronos, y los tronos normalmente tienen que ver con la sentencia de un juicio. Y aquí hay unos tronos en donde algunas personas se sentaron para, para juzgar. Entonces, la idea que está transmitiendo acá es que durante los años de la Torá, aparte de las profecías que se van a cumplir, van a haber unas personas que tendrán
autoridad para juzgar de parte de Dios. No solo se van a cumplir las profecías, no solo se va a enseñar la escritura, pero también se va a juzgar desde la escritura. Y esto mantiene una consecuencia con lo que hablábamos la semana pasada. La pregunta que surge es, ¿quiénes entonces se van a sentar sobre estos tronos? El versículo mismo nos da la respuesta haciendo la siguiente conexión. Dice que él vio personas que, o las gargantas, o vio a las personas que, habiendo sido decapitados por el testimonio y la palabra de Jesús, el testimonio de Jesús y la palabra de Dios. ¿Quiere decir eso? Quiere decir que prefirieron morir, fuera o no violentamente, pero prefirieron morir con el conocimiento de la escritura que plegarse a lo que la bestia había estado diciendo. Y esto ha sido a lo largo de la historia, que por supuesto empezó con Juan, con los discípulos, con la iglesia de Hechos, pero es que esto incluirá a todas las personas que mueran, porque alguien que se ha mantenido fiel a Dios es alguien que en primer lugar, le es fiel a la palabra, pero también es fiel por causa del testimonio de Jesús. Así que estas personas que se van a sentar son aquellos que a lo largo de la historia han sido los creyentes en Jesús que estuvieron dispuestos en en el primer siglo y en los siglos que haya sido necesario a dar su vida, que de hecho la dieron. Pero a partir de ahí, aquellas personas que aunque hayan muerto de forma no violenta, nunca le dieron auge ni espacio a la idolatría. ¿Y quiénes o cómo conviene pensar cómo lo agrupamos acá? Porque antes de comentar lo de la bestia, entonces yo quiero comentar quiénes son los creyentes, quiénes son aquellas personas que se van a sentar, aquellas personas que han sido decapitadas o que han perdido su vida por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios. Saulo de Tarso tiene un evento muy interesante que ocurre en Hechos 15 y es que él sube a Jerusalén diciendo, miren, hay una judaización. Tenemos que aclarar que es una judaización. Una judaización de las iglesias no se refiere a aplicar la palabra de Dios o los mandamientos de Dios, sino al modo judío de ver las cosas. En el capítulo 15 de Hechos, lo que encontramos entonces es un concilio de judíos mesiánicos, creyentes en Jesús, tratando de dilucidar cómo es que un creyente puede considerarse un creyente, alguien que viene del mundo gentil. Y llegan a cuatro, a cuatro puntos o a cuatro deducciones o razones. Y estas las da el apóstol Santiago o Jacobo. En primer lugar, él dice, miren, se tienen que apartar de la idolatría. Un creyente es alguien que se ha apartado de la idolatría porque no puede tener un Dios ajeno sobre mi rostro o a la par de mí, como está escrito en Éxodo 22. En segundo lugar, es alguien que rehúsa vivir dentro de una inmoralidad sexual de cualquier forma. Esos son los mandamientos que os levantan como el punto de partida. Y en tercer lugar, el delito de muerte, es decir, matar y todo lo que eso incluye. Pero esto nos lleva a un cuarto lugar, congregarse para entender el resto de la escritura. Y eso es un creyente, eso es alguien que ha muerto por el testimonio de Dios o por la palabra de Dios, alguien que se ha apartado de estos tres pecados, pero que luego se ha adentrado en la escritura para guardar la palabra de Dios, para vivir la palabra de Dios y por supuesto para ser llamado por Dios. Aquellos que, aunque hayan llegado a la iglesia, aunque han llegado, pero que abandonaron a Dios, son aquellos que se han ido sobre voy a llamarlo así, sobre las engaños de la bestia, porque apostataron. Ahora, el versículo de Apocalipsis también nos hablaba de tronos. Y estas personas, cabe decirlo, aquellos que van a juzgar, son los creyentes. Y esto está eh, en conjunto, o más bien dicho, tal vez no en conjunto, pero va de la mano con lo que Saulo también enseñó en 1 Corintios capítulo 6, versículo 2. Leemos y vamos para allá. Dice así, o no saben, dice Saulo allí,
que los santos han de juzgar al mundo. Y si el mundo es juzgado por ustedes, ¿no son competentes para juzgar los casos más sencillos? Verso 3. ¿No saben que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más los asuntos de la vida? Y por supuesto, en su contexto original, Saulo está hablando de que en las congregaciones debemos de establecer parámetros de justicia. Pero luego dice que hemos de juzgar al mundo. Y yo no veo que la iglesia esté juzgando al mundo, pero ahora que sí que lo vamos a ver. ¿En qué momento? Bueno, pues en los años de la Torá. ¿En qué momento también juzgaremos a los ángeles? Se está refiriendo a las potestades y esto es algo que luego señala algo, valga la redundancia, muy interesante, la marca de la bestia. Estas personas que ya hemos mencionado son los creyentes, no se entregaron a la apostasía de la bestia, no se dejaron poner su marca en la frente, es decir, no permitieron que sus pensamientos se fueran detrás del engaño de la bestia, que recordará usted era un sistema de gobierno o un sistema organizacional que iba en contra de la escritura, que exigía que uno comprometiera la escritura. Y eso es tan fácil verlo hoy, porque lo políticamente correcto va en contra de la escritura. Las verdades absolutas que sostenemos como verdad nosotros, valga la redundancia, van en contra de lo que el mundo ahora está hablando. Entonces, no comprometieron sus pensamientos, pero tampoco comprometieron sus acciones. Eso representa el hecho de tener la marca en la mano. Entonces, ¿quién es alguien que no apostató? Los creyentes, los que vamos a juzgar al mundo. ¿Y cómo sabemos que seremos todos los creyentes? Porque luego el versículo de Apocalipsis, porque seguimos comentando el versículo 4, nos llega a decir aquellos que volvieron a vivir, es decir, fueron vivificados. Allí está hablando la resurrección. Quizás sea importante que lo volviéramos a leer para tener todo el contexto. Apocalipsis 24. Léalo conmigo. Entonces vi tronos. Hemos hablado de que los tronos son para que se sienten aquellos que recibieron autoridad para juzgar. ¿Quiénes son estos? Son las gargantas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. No necesariamente habían muerto violentamente, pero es que es a lo largo de la historia. Y luego dice, no habían adorado a la bestia ni a su imagen. O sea, tampoco se habían dejado poner su marca en la frente ni en la mano. Ya vimos que es esto, ¿verdad? El hecho de no comprometer la escritura. Y luego lo que mencionaba, volvieron a vivir y reinaron con Cristo los años de la Torá. Estas personas son las mismas, están juzgando, no se dieron a la idolatría, han sido decapitados, pero ahora lo más importante es que han resucitado. ¿Y en qué momento resucitaron? Porque esta es la primera resurrección y ese es precisamente el tema que queremos cubrir. ¿Quiénes son estos que resucitaron? Para responderlo vamos a 1 Corintios capítulo 15, versículo 51 y leemos. Así que les digo un misterio. No todos dormiremos, se refiere a morir. Estas son las gargantas que han muerto. Pero todos seremos transformados, muertos y vivos. Verso 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros, los que estemos vivos, seremos transformados, dice el apóstol Pablo. De hecho, en Apocalipsis ha mencionado a los vivificados, los que han vuelto a vivir. Y en este combo entran tanto los que han dormido y que recibirán la orden de levantarse del polvo, pero también aquellos que han sido transformados, es decir, los que estén vivos cuando el Señor regrese. Por eso es importante entender, y lo mencionábamos hace unos 2 o 3 estudios, los tiempos del libro. Y es que en el quinto sello, que es en el que actualmente vivimos, es donde se cree en Jesús. Es donde hay tiempo de salvación. Cuando el sexto sello llegue, empezará con la venida del Señor, con el retorno del Señor. Y lo primero que veremos entonces será la resurrección de los muertos que han creído en Jesús, que han creído en Cristo. Y lo segundo que veremos será la transformación de las personas que estén vivas. Y decimos que si eso ocurre en 150 años, nosotros estaremos en el grupo de los muertos que nos levantaremos.
pero que nos regocijaremos con los creyentes que en ese momento estén siendo transformados. Y si eso ocurriera hoy, entonces usted y yo seríamos transformados y aquellas personas que han muerto serían vivificados. De eso está hablando el versículo 4. Está diciendo que no tenían que morir violentamente necesariamente, sino que por el puro hecho de haber sido afectados por la muerte, que ya es en sí una agresión. Por eso hemos colocado las gargantas, las personas que han muerto, pero que murieron creyendo en Jesús con la esperanza de resurrección, han resucitado. Y por supuesto, esto es trascendente, pero también incluye a todas las personas que a lo largo de la escritura y desde tiempo de Adán y Eva, Dios decida salvar de acuerdo a la revelación que Dios le dio a cada uno. Seguimos la lectura. Regresamos a Apocalipsis 25. Dice, esta es la primera resurrección. ¿Cuál es la primera resurrección? Bueno, leemos, los demás muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Y por favor, sigamos una línea de tiempo acá. En primer lugar, Jesús viene, empieza el sexto sello y se da la primera resurrección. ¿Cuál es la primera resurrección? Aquella que incluye a todos los que han sido salvados por Jesús, todos los que creyeron en Él, pero también aquellos del pacto de los antiguos, como Abraham, que fue el receptor de las promesas, aquellos, los héroes de la fidelidad de Hebreos capítulo 11, en fin, todos los que Dios, de acuerdo a la revelación con la cual ellos tuvieron, incluyó en su fidelidad para salvación, todos nos vamos a levantar y vamos a juzgar. Y lo que está diciendo el apóstol acá es que esa es la primera resurrección. Los que han esperado la promesa de la resurrección como Dios se la prometió a Adán, a Eva y especialmente a Abraham. Pero ¿qué de aquellos que no? El texto es muy enfático y dice, no volvieron a vivir hasta después de los 1000 años, hasta después de los años de la Torá. Versículo 6. Dichosos y santos los que tienen parte en la primera resurrección. Porque han creído en Jesús, por supuesto, pero mire lo que señala. La segunda muerte no tiene poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios, es decir, de Cristo, y reinarán con él los años de la Torá. Y qué importante entonces hacer la conexión que habíamos hecho. El versículo 4 está hablando de estos mismos. El camino de Dios siempre fue la resurrección. Pero vemos que aquí habrán dos. La primera, y recalcamos, y no podemos enfatizarlo lo suficiente, tiene que ver con el inicio del sexto sello cuando Jesús regrese. Y el texto es muy enfático, dice, felicidad para quienes tomen parte en esta resurrección. ¿Y quienes tomarán parte en esta resurrección? No nos cansamos de repetirlo. Aquellos que han creído en Cristo Jesús, aquellos que Jesús llamó. Y entonces, ¿qué sucede? Como resucitaron, no van a morir nuevamente. La segunda muerte no tiene parte en ellos. No lo vamos a ver hoy, pero esta muerte no tendrá parte en ellos. Entonces podemos adelantar que hay dos resurrecciones. La primera es la que hemos narrado en Primera de Corintios, también está en Primera de Tesalonicenses, la que el Señor vino a enseñar, es la promesa del Evangelio. Y la segunda, y que es exclusivamente para creyentes, de Abraham en adelante o de las personas que Dios haya decidido salvar antes de Abraham en adelante. Pero la segunda será para los no creyentes. Y ya lo veremos, ocurrirá más adelante. Pero no será para felicidad, será para juicio. Por eso es que señala para aquellos que van a participar en la primera que hay felicidad para ellos, aquellos que tomen parte en la primera resurrección. En este sentido, la segunda muerte es parte del juicio final sobre los no creyentes, quienes desde Adán y Eva, lo veremos hoy nuevamente, resucitarán para ser juzgados y no van a ser juzgados a través de los méritos de Jesús, sino de los suyos propios. Mientras que aquellos que han muerto en Jesús se levantarán para ser sacerdotes, se levantarán para juzgar, se levantarán para compartir con el Señor. Es decir, viene un tiempo. La resurrección es el inicio de todos. Pero no vamos a estar en una nube, no, vamos a estar reinando, vamos a estar gobernando
y todo el libro lo ha mencionado. Por eso es que es muy importante que cuando llegamos a el tema del milenio, en lugar de verlo como una postura escatológica, lo entendamos como los años de la Torá que tienen que ver de cuando el Señor ha venido y que nos apartemos de todos estos postulados premilenaristas, postmilenaristas, porque no son bíblicos, sino más que nada son especulaciones de textos mal entendidos. Pero la Biblia ha sido muy, muy clara. El quinto sello inició con la venida de la bestia y de la apostasía y la persecución. Y seguimos en el quinto sello y llegará el momento del sexto sello cuando el Señor regrese y venga y ponga su pie en la tierra. Todo lo demás es pura especulación y es entender versículos de la Biblia de una forma como lo sugieren hombres, de una forma como lo sugieren doctrinas de hombres, mal entendiendo cómo han dado las traducciones de hebreo, arameo, griego a las lenguas occidentales. Vamos a leer el verso 7. Dice así: Cuando los años de la Torá se cumplan, es decir, los 1000 años, Satanás será soltado de su prisión. Como hemos mencionado en el estudio anterior, no tengo problemas con que sea 1000 años literales, pero lo que sí son, como lo veíamos y como lo afirmamos hoy también, son los años en donde la escritura va a llegar a cumplirse. Aquellas promesas que no am, han llegado a cumplirse, pero también va a haber un gobierno de acuerdo a la escritura. Para eso es que los salvos, los resucitados en la primera resurrección, recibirán tronos. Y entonces, durante todos estos años, pueden ser 1000 años o los años que Dios decida, se va a dar un testimonio, se va a enseñar la escritura. Recordábamos hace dos estudios que eh, en ese momento histórico van a haber personas naciendo, van a haber personas todavía llegando, no se ha acabado con el resto de la humanidad. Hay un grupo de personas que todavía, pues, que aunque no han creído en Jesús, se les va a dar testimonio durante 1000 años o los años que sean. Pero finalmente ese tiempo va a llegar a su fin y Satanás va a ser soltado de su prisión. Y va a ser muy curioso cómo la escritura señala, porque pensamos que a veces solo es Satanás el malo. Solo es que si él no estuviera, todos estaremos bien. Pero lo que veremos a continuación es la prueba fehaciente de que el hombre no es bueno en sí mismo. De que si al hombre le dan por elegir entre el bien y el mal, seguramente va a elegir el mal. Y por eso es importante que leamos con estos lentes, con este prisma, la escritura. Porque la escritura ha sido muy enfática. Hoy en día se enseña, no, todos somos hijos de Dios. No, todos no somos hijos de Dios. Hijos de Dios los adoptados, a quienes Él ha llamado por su nombre debido al sacrificio del Mesías. Pero volviendo a Apocalipsis, la serpiente va a ser soltada y mire qué ocurre. Verso 8. Y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro extremos de la tierra, a Gog y Magog, a fin de reunirlas para la batalla. El número de ellas es como la arena al mar. Y este dato es muy revelador, en primer lugar con respecto al Satanás, porque él sabe que va a ser derrotado. Pero llama la atención tanto que sale para conspirar, sale para levantarse en contra de Dios nuevamente, a pesar de que él sabe que no puede ganar, pero de todas maneras se levantará. Pero el dato de las naciones es muy revelador y señalamos, aquí ya no están los apóstatas, aquí lo que ha permanecido son naciones que no creyeron, que nacen, crecen, se reproducen y mueren a lo largo de estos años. Y que durante los años de la Torá o los 1000 años se les estuvo dando testimonio. Y ahora él sale y empieza a convencer a las personas y una gran multitud. ¿Cómo es posible que con todo esto una gran multitud se reúna para enfrentar al Señor, para enfrentar a los escogidos del Señor? No importó que el gran dragón o el dragón, Satanás, estuviera atado. El mal estaba dentro. El hombre es malo por naturaleza
y no puede escoger el bien a menos que Dios lo llame a escoger el bien, a menos que Dios se lo revele. Por eso señalamos una y otra vez, no existe en función de salvación un libre albedrío. No podemos escoger hacer nosotros el bien. Si Dios no toca el corazón por medio del llamado de Jesús, nosotros nos rebelaremos contra Dios y por eso nos damos por dichosos, porque Él nos ha convencido de pecado, porque Él nos ha hecho acercar a su Hijo, al Hijo, y porque hemos tenido a bien vivir para Él. Pero estas naciones no lo van a tener así, ellas se van a rebelar, van a entrar, y ahí sí, la maldad de la serpiente va a llegar a su final. Y es que, si hacemos una vista desde fuera de los eventos que han transcurrido en la Biblia, nos vamos a dar cuenta que Dios, antes de crear el cielo y la tierra, tenía otra creación, una creación de seres incorruptibles, los ángeles. Una tercera parte de esto se reveló, como lo veíamos en capítulo 12 de Apocalipsis. Por lo tanto, Dios decide hacer una creación para que sea testigo del juicio de Dios sobre este dragón, sobre esta serpiente. El problema fue que esta otra creación, la humanidad, traicionó a Dios. Y entonces Dios tomó la decisión de salvar a algunos de esta raza, pero el juicio al Satán siguió. Ahora mismo está llegando a su fin y él está demostrando su mal. Veamos qué ocurre en el versículo 9. Dice así: Y subieron sobre la anchura de la tierra, rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Era una gran conspiración, pero descendió fuego del cielo y los devoró. Y vemos la protección de Dios, vemos cómo Dios se encarga de terminar a este ejército, terminar a esta gente que muere en ese momento, pero que serán parte de la segunda resurrección, porque en la segunda resurrección la vivirán todos los humanos, menos aquellos que hayan sido salvos por Dios. Ahora, ¿cuál es la ciudad amada? Pues tiene que ser el lugar a donde Jesús vino a dar. Y por eso es que cuando hablamos de la gran ramera de la Babilonia, no nos referíamos a la ciudad como el lugar, sino como el sistema que gobernaba desde un mundo filosófico apóstata y antimesiánico, anticristo. La palabra Zion, que en hebreo se escribe T-Z-I-O-N, pero que en castellano hemos pronunciado como Sion, es la ciudad amada y quiere decir marca, o sea, es el lugar donde Dios ha dejado su marca. Por supuesto, será el mismísimo lugar en donde Él descenderá físicamente y partirá el monte de los olivos en dos y creará un valle, que es de lo que está hablando, cerca del monte de los olivos, pero ya sin la carga herética de los que teniendo Torah supuestamente han apostatado de ella, no reciben el mensaje de Jesús y fueron completamente antimesías. Leamos cuál ciudad es. Zacarías capítulo 14, versículo 3 dice: Entonces saldrá el Señor y peleará contra aquellas naciones, como cuando él peleó el día de la batalla. Sus pies se posarán aquel día sobre el monte de los olivos, que está frente a Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se hendirá por el medio, de oriente a occidente, formando un enorme valle. Una mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. O sea, estamos hablando de Jerusalén, pero sin apostasía y con unos cambios topográficos difíciles de imaginar hoy en día. Pero es que en ese momento Él va a estar gobernando allí o desde allí, y seguramente muchas de las naciones que ahora vendrán lo harán en contra del Señor, pero perecerán. En ese momento descenderá fuego del cielo y los devorará, porque contra el poder de Dios nadie puede. A partir de ahora nos va a empezar a marcar cuál es el destino del dragón, cuál es el lago de fuego, y yo sé que hoy
estamos un poquito más cortos, no vamos a tener el tiempo normal del estudio, pero quiero hacer el desarrollo del lado de fuego por aparte para que pueda darme a entender bien y no alargar tanto este estudio. Lo que sí decimos es que es donde terminará el juicio que se hará a la serpiente que empezó desde antes de la creación del mundo y que nos tendrá en cuenta a nosotros que a pesar de ser una raza caída, algunos de nosotros, por la gracia de Dios, fuimos llamados a ser parte de su obra. Quiero agradecerle por estar atento, por estos estudios. Estoy empezando a tener un poquito de nostalgia porque estamos por acabar, pero es que el estudio de Apocalipsis ha sido muy revelador y yo quiero agradecerle a usted por haberme acompañado y animarle para que en los próximos estemos sintonizados porque ya estamos por acabar. Que Dios lo bendiga, que esté muy bien. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.